Perfecto. Bueno, vamos terminando ya con nuestras reacciones adversas de los antihistamínicos. Ok. Luego, dentro de sus interacciones, casi todas se las he nombrado ya. Qué interacción importantísima la terfenadina, ¿no? A tal punto que ya ni la usamos, ya la hemos revisado. Astemisol, como casi todos los antihistamínicos, aumentan el apetito, pero dura corto tiempo, y unos más que otros, en unos pacientes más que en otros, ¿no? La sobredosis sí puede haber arritmia, y nunca dar un antihistamínico con alcohol o sedante. ¿Por qué? Porque aunque esto es de nueva generación, fíjense que la literatura describe todavía esas alteraciones en el QT, ese efecto depresor. ¿De acuerdo? O sea que no es que sean 100% sin atravesar barrera hematoencefálica. Entonces siempre observar al paciente mientras tome un antihistamínico, más con los de antigua que los de nueva, pero en realidad con todo, no ingerir bebidas alcohólicas porque eso va a ser una depresión importante, y si nos deprime el centro de la respiración puede haber parada cardíaca y muerte, ¿no? Alguien está compartiendo mi pantalla, ahorita vamos a cambiarnos acá, ya está. ¿Estoy compartiendo o no? Dejé de compartir y ahora voy a volver a... Ahora sí. Bien. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ya me salió. Entonces, fíjense ustedes que en cuanto a su farmacocinética, la única diferencia que les he dicho entre ellos son sus semividas y sus duraciones de acción. Todo lo que vean cortitas son los de antigua generación. Por eso damos cada 6 o cada 8 horas sintomáticamente. Si de pronto ya no hay síntomas, capaz ya no necesitas continuar tu tratamiento, que es solo sintomático. Las de segunda, todito, se dan cada 12 o cada 24 horas. Su semivida es como más larga, ¿verdad? La loratadina tiene un metabolito activo que es la desloratadina. Entonces a la desloratadina te la venden como que ella ya es activa. Sin embargo, los dos tienen mismo mecanismo de acción. Mientras yo no tenga una alteración en la función hepática, no tengo indiferencia de usar el uno o el otro. Habría que ver un poquito siempre el costo, ¿verdad? Para el paciente. ¿Para qué vamos a usar? Rinitis y conjuntivitis, sintomático, no estoy curando nada. Urticaria, sintomático. Dermatitis es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, sintomático. Angioedema, vida o muerte, ¿verdad? Pero ahí habrá que usar probablemente ingresar con un tubo, hacer una broncodilatación, además de un corticoide, no solo el antihistamínico. ¿Cuál usarían en un angioedema? Voy a esperar que una cetiricina haga efecto si es en vía oral. ¿Qué voy a usar? Están durmiendo mis alumnos, ¿no? Clorfeniramina, porque lo tenemos en ampollas. Clorfeniramina, 10 miligramos en ampollas. Reacciones anafilácticas, obviamente. Reacciones alérgicas más. Antes usaría un glucocorticoide. Y la clorfeniramina le va a acompañar. Enfermedad del suero, tiene un origen autoinmune. En el asma bronquial no es broncodilatador, pero puede disminuirme el broncoespasmo producido por liberación de histamina. Dentro de sus aplicaciones, los de antigua generación, tenemos los anticinetóxicos, tenemos los antieméticos, cinetosis, vértigo y vómito en movimiento. Dimenhidrinato se lleva a las flores, el que tiene mejor ese efecto, aunque los otros pueden tenerlo más suave, ¿no? Probablemente por el efecto antimuscarínico también, y dan sueño generalmente. Entonces son considerados fármacos hipnóticos y es venta libre y fácilmente los pacientes lo pueden conseguir. Cuando hablamos de ketotifeno, en realidad hemos entrado a ver antihistamínicos por el ketotifeno. Ustedes me dirán, profesora, pero no está en su clasificación, ni de antigua, ni de nueva, ni en el Flore, ni en el otro, ¿ok? En realidad el ketotifeno sí es un antihistamínico y fue uno de los primeros fármacos que se usó como profilaxis en el asma bronquial. Pero qué gran problema hubo con ketotifeno. Él se empieza a administrar al paciente y recién después de 4 o 8 semanas, recién se ve el efecto terapéutico. O sea que ketotifeno es un fármaco que tiene un periodo de latencia muy largo. A nadie le gusta tomar un fármaco hoy
y que me da efecto de acá 2 meses, ¿verdad? Entonces, generalmente había abandono de tratamiento, ketotifeno, que fue un boom en su momento, porque no teníamos otra cosa, además de corticoides, de glucocorticoides como profilaxis, no es efectivo en todos los pacientes. O sea que tengo dos características en contra. Una de ellas es que su periodo de latencia es muy largo y la otra es que no va a ser efectivo en el 100% de los pacientes, ¿no? Y hay que mantenerlo. Entonces, si sabes que la crisis asmática viene con mayor, es más usual en época, no sé, de septiembre, tienes que tomarlo 2 meses antes o darlo el fármaco 2 meses antes para que en la época de la floración el paciente esté más contenido. Sin embargo, no es 100% efectivo, ¿ya? ¿Por qué lo metemos en antihistamínicos? Porque sí, él bloquea receptor H1 de la histamina. Hay pacientes que reciben el ketotifeno y te dicen, no da sueño, yo lo tomo a la mañana y no pasa nada. Y hay otros pacientes que te dicen, lo tomo a la noche porque siempre me plancha y me hace dormir muy bien. Yo diría que entre primera y segunda generación es como que está al medio, que su molécula todavía mantiene un poco más de liposolubilidad que los otros antihistamínicos más nuevos y un poco menos que la clorfeniramina. Si me dejan clasificarlo, yo lo clasifico al medio entre los unos y los otros, simplemente saber que ketotifeno tiene este mecanismo de acción bloqueador receptor H1 y también extra estabiliza la membrana del mastocito. Acuérdense que acá tenía yo un mastocito, acá tenían todos sus autacoides, ¿verdad? Y cuando acá ingresaba el calcio, se desestabilizaba esta membrana, se liberaban todos estos autacoides. Uno de ellos es la histamina, factor de agregación plaquetario, prostaglandina, leucotrienos, enasma, son todos ellos, muchos más. Y lo que hace este ketotifeno, no en el corto plazo, es estabilizar esta membrana. Si yo la estabilizo, es más difícil que se degranule y que libere los neurotransmisores o los autacoides que tiene dentro. Por eso es que le llamamos profilaxis del asma bronquial. Sin embargo, hay que darlo 4 a 8 semanas previo y tampoco va a ser efectivo en todos los pacientes. Si tu paciente ahora está con una crisis de asma, le das ketotifeno, no va a hacer nada. Contraindicado. En el momento de crisis no, broncodilatas y punto. ¿Qué broncodilatador de acción rápida y en aerosol sigue siendo prioridad? Salbutamol. Pero nunca le vas a dar un ketotifeno porque ni te va a broncodilatar, ni va a salir el paciente del cuadro, ni es la forma de utilizarlo. Entonces, dentro de su efecto farmacológico, es un antiasmático, en realidad estabilizador del mastocito, no es un broncodilatador. Teóricamente es un profiláctico en el asma bronquial, inhibe broncoconstricción aguda, hiperreactividad, ok, eso sí en el largo plazo y nunca mientras yo estoy en la crisis, ¿no? Eso va a ser importante. El ketotifeno se usa a partir de los 6 meses de edad. Bueno, siempre los niños pues están un poco fuera de los ensayos clínicos al momento de aprobar un fármaco, ¿no? Profilaxis del asma bronquial, ¿en qué paciente va muy bien? En niños atópicos, ¿no? Donde no solo es vía respiratoria, sino también es piel y otras mucosas que intervienen por esta liberación de los mediadores de los mastocitos. Profilaxis y tratamiento de la rinitis, ¿por qué? Porque ahí está estabilizando los mastocitos para que no hagan su liberación. No está indicado en la remisión de la crisis. Una vez que está la crisis no me sirve para nada. Bien, está indicado en profilaxis del asma bronquial, especialmente en niños altamente alérgicos, no solo a nivel bronquial, rinitis, afecciones cutáneas. Ketotifeno viene para los adultos comprimidos de 10 miligramos, ya se da cada 24 horas. El que le da sueño antes de dormir, el que no le da sueño puedo darle en cualquier horario. Y los niños de 6 meses a 3 añitos hacemos 0,05 miligramos kilo, se lo fraccionamos en 2 veces. Viene 1 miligramo en 5 ml y también vienen los comprimidos de 1 miligramo, que es lo que se le da a los niños ya de 3 años para adelante, que se puede dar perfectamente 2 veces al día. Pero si yo les pregunto, ¿quién, a ver cómo es mi pregunta, ¿quién sustituyó, si vale el término, a ketotifeno con mayor efectividad en la profilaxis del asma bronquial? ¿Qué me dirían?
Nadie dice nada, pues nadie escucha a la profesora. Un agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1. A ver, Boris, mi pregunta, no te pregunté un broncodilatador, porque él no es broncodilatado, ¿no ves? Mi pregunta era, ¿quién sustituyó como profiláctico del asma bronquial hoy en día al ketotifeno? No son broncodilatadores, ningún profiláctico es broncodilatador. El Montelukast, doctora. Señor Vizcarra, bien, el Montelukast. Montelukast es mucho más efectivo, no tiene periodo de latencia largo, ojo, no es efectivo en todos los pacientes. Recién atendí una paciente, una señora grande, con una crisis de tos y de rinitis permanente. Ya podrida de la vida, me dice, pregúnteme todos los antialérgicos, antihistamínicos, Montelukast, lo que usted quiera. Bueno, le digo, vamos a hacer un test de intolerancia alimentaria, que no son tan baratos, es el problema, ¿no? Que no lo puede uno pedir alegremente. Y de los alimentos usuales, de todo lo que comemos. Y intolerante, adivinen a qué, al huevo. Y todos los días su clarita de huevo con sus vegetales como muy saludable. Intolerante a 3 alimentos que ella recibía todos los días. Ella estaba muy cansada, como que me dice, ya cuelgo los guantes, doctora, será lo último que hago. Bueno, digo, vamos a hacer esto. Sacamos los alimentos, ayer me escribió y me dice, doctora, no tengo tos, la rinitis mejoró, mi ánimo mejoró, soy otra persona, ya llevo 10 días sin comer huevo y esas 3 cosas que salieron. ¿Quedó claro mi mensaje? O sea que no simplemente tengo rinitis, tengo alergia, doy el antialérgico o le hago prevención. Ella había tomado Montelukast, había tomado ketotifeno, alguna vez le dieron corticoide también, ¿no? Si no ve las causas. Y yo soy muy convencida de que la causa probablemente viene por lo que yo me alimento, como, y no necesariamente que yo como y me dé alergia, sino son intolerancias alimentarias que crean reacciones antígeno-anticuerpo y terminan haciendo toda la degranulación del mastocito, dándome toda la clínica de estas rinitis alérgicas, ¿no? ¿Queda claro? Eso sí, para que piensen y busquen un poquito, googleen un poquito. Siempre digo yo, siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, porque toda la vida va evolucionando. Cuanto más estudiamos la bioquímica del organismo, no la bioquímica que estudiaron en segundo año, ni se la acuerdan, sino del proceso patológico. Revisen a ver qué bioquímica tengo yo en una rinitis alérgica, en un asma bronquial, con qué se relaciona, cómo se relacionan las mucosas entre sí, qué es el sistema GALTZ, qué es el sistema MALT, que va haciendo que los tejidos linfoideos entre ellos se vayan comunicando. Estoy hablando de la comunicación desde un intestino hasta una mucosa nasal, una mucosa bucal, piel, tiroides, que la tiroides también está relacionada con el sistema linfoideo, mucosa vaginal, conjuntivitis, pacientes que ya no saben qué más hacer con esos cuadros de conjuntivitis terrible, que solo es inflamatoria, no infecciosa, ¿no? Y probablemente sigues comiendo lo que te inflama. Y todos somos diferentes. Ustedes me podrán decir, doctora, pero la clara del huevo, o sea, más saludable que la clara del huevo nadie, pero a esa paciente no. O sea que puede ser el alimento saludable y uno dice, no, que yo soy saludable, pero mantienes todas esas clínicas de hipersensibilidad probablemente porque algo de lo que estás comiendo, aunque para otras personas sea saludable, para ti no lo sea, ¿no? Y eso hay que mirar siempre en todos los pacientes. Bueno, ¿ketotifeno está exento de reacciones adversas? No. Si acá dice sedación, adivinen, ¿es de antigua generación o de nueva? Antigua. Ok, pero a algunos pacientes todavía no les da sueño, entonces probablemente esté en la antigua generación. Sequedad de boca. ¿Por qué será sequedad de boca? ¿Por qué mecanismo de acción sequedad de boca? Por el efecto antimuscarínico. Bien, Daniel, te has sacado 23 en tu examen, Daniel. Me gustó tu examen y siempre me responde. Bien. Excitación, irritabilidad, insomnio, son opuestos, igual que quién. Clorfeniramina puede ser depresor como puede ser estimulante. En niños además es capaz de hacer convulsiones con todo derecho. O sea que piense que aún así no está exento de reacciones adversas
Y si lo vamos a tomar, hay que tomarlo 4 o 8 semanas mínimo, y de ahí lo mantenemos 6 meses. Hay niños que han tomado casi el año entero, cuando recién salió ketotifeno, porque era la alternativa que teníamos en profilaxis del asma, luego de haber usado muchas veces glucocorticoides, ¿no? No me sirve para remitir la crisis. Cuando lo voy a retirar, hacerlo muy progresivamente, porque si no pueden de pronto venir, después de estar bloqueados esos receptores de histamina, supersensibilizarse y venir cuadros mayores. Nunca interrumpir bruscamente, y puede bajar plaqueta. Puede bajar plaqueta. Yo tengo una paciente que todos los efectos adversos que producen los fármacos, en ella se produce, y es obsesiva con su salud, ¿no? E impecable, de gimnasio, bien marcada, comida saludable. O sea, cuando alguien intenta hacer todo y se hace controles exagerados, ¡pum!, plaqueta abajo. No era más que recibió algún medicamento que le dio, no sé, el ginecólogo, el gastro, o tiene un psiquiatra también, ¡pum!, baja plaqueta. Entonces hay pacientes donde sí, donde vea esas plaquetas que no suben, o a veces una leucopenia, no solo por estrés, o unas anemias importantes, probablemente está relacionado más las plaquetas y los glóbulos blancos con fármacos. Lo primero que tienen que preguntar a tu paciente, después que lo escuchan. Escuchar al paciente te da el diagnóstico en el 50%. Eso es así, aunque estés apurado. Intenta cruzar los dedos abajo de tu escritorio y escuchas y escuchas y escuchas a tu paciente y anota. Cuando él termina de hablar, lo que no te quedó claro ya puntualmente. Usted dijo que tenía diarrea y eso fue hace 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ok, ¿no? Entonces eso es importante. Y después pregunta todos los fármacos que toma o que ha tomado en los últimos 2 meses. Y a veces ahí está la causa. ¿Ya? Eso es fundamental. Bueno, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y preguntas, creo que antihistamínicos ya quedó clarísimo, ¿no? Estudiado, se los he repetido todo tantas veces que yo creo que ya lo saben, ¿o no? Bueno, vamos con... ¿Nadie habla? ¿Tantos dormidos? Sí, profesora. Bueno. Mucolíticos, expectorante, antitusivo. Último tema de sistema respiratorio. Alguien está metido en mi pantalla. Vamos a dejar de compartir y vuelvo a tomarlo desde acá. Ahora sí. Ok. Pero no estoy compartiendo, ¿no? No, doctora, no se ve. No, doctora. Ya lo miran, ya está. ¿Verdad? Hello. Sí, me sale una línea negra. Sí, doctora, ya está. Una línea verde. ¿Ustedes la ven, la línea verde? No. Como cuando alguien se mete No, doctora. yo la veo, alguien se mete a la diapositiva y me sale esa línea negra como que... A ver, ahora sí sale bien. Ok, bueno. Último tema de respiratorio. Tomen aire, se mueven un poco, hacer 3 abdominales, se paran de cabeza para que la sangre venga al cerebro y tengamos atención. ¿Ok? Este capítulo es interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿La tos la cortamos o no la cortamos? ¿Qué hago con la tos? ¿Quién me quiere decir algo de la tos? La tos no se tendría que cortar, doctora. La tos no se tendría que cortar. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo de defensa. Me gustó, Denise. Y si tu paciente tiene un CA de pulmón, ¿la cortás o no la cortás? ¿Qué dice? Denise, no te vayas, quédate conectado. CA de Sí, pulmón, doctora. ¿la cortás o no la cortás? Ya te fuiste, ¿no? A ver, Daniel, contéstame. Sí, la cortaríamos, doctora. Sí, señor, porque está comprometiendo la vida del paciente, o tengo una tuberculosis activa y cada que haya tos va a ir arrancando un poquito un foco gaseoso y puede haber hemorragia. O un paciente que está recién operado, el quirófano es frísimo, ¿no? ¿Y quién es el que tiene menos ropa en el quirófano? Adivine, buen adivinador.
¿El paciente? Gracias, Daniel. Está desnudo el paciente por protocolo. Y le ponen una sabanita verde, ¿no ve? ¿O no? No han entrado muchos ustedes a quirófano todavía. Una sabanita verde y el aire a 1000. Entonces adivinen qué le pasa al paciente pues la cirugía. Sale engripado y se llenó de secreciones porque lo intubaron, pusieron tropina, después se juntaron las secreciones, está acostado y tiene tos. ¿Será que la tos va a ser buena? Él está recién operado. Cuando hay tos, ¿hasta cuánto sube la presión intraabdominal? Presión torácica y la intraabdominal. Cuando uno va a tener un acceso de tos, ¿hace esfuerzo o no? Que si estás maculcado porque has ido al gimnasio, no quieres toser, ¿no ves? Imagínense. ¿Por qué? Porque sube 100, 120 milímetros de mercurio. La presión intratorácica e intraabdominal. ¿Para qué? Porque yo necesito mucha fuerza para arrancar secreciones del área más periférica del árbol bronquial. Porque si no, ¿cómo voy a arrancar algo que está tan adentro contra la gravedad encima y con cierto peso molecular? ¿Cómo voy a arrancar secreción? Esa es la tos. O sea que la tos no es más que un mecanismo de defensa para sacar material extraño o secreciones del árbol respiratorio, más profundo principalmente. Entonces, mientras sea un reflejo, yo no la debo cortar. Ah, profesora, pero este paciente tiene una tos irritativa de terror. Una tos irritativa tenés dos caminos, o la haces productiva o la cortas. Ah, COVID, profesora, COVID es una inflamación terrorista en el árbol bronquial, que la vemos como un parénquima en vidrio fusco o vidrio esmerilado, inflamación, con una liberación de citoquinas extrema, con una liberación de ferritina alta, con un inicio de procoagulación, con un dímero D que se va elevando, y un cansancio y una fatiga, porque el virus viene y compite por los M, libera el hierro y él se queda y me va a alterar el ciclo de Krebs si no hay energía. Todo eso va a ser. Entonces, ¿me sirve ahí una tos? ¿Será una tos expectorativa? No, es por inflamación. Entonces hay casos donde sí se va a cortar la tos, pero son mínimos. Fíjense los casos que ya yo les comenté ahora. Estoy hablando de, o sea, de pulmón, una TB activa, un paciente recién operado, que no debe toser, o con esos pacientes asmáticos que se llenan tanto de secreciones y la tos les compromete la vida del paciente porque les tapona el poco músculo lisobronquial que tiene por aumento de secreción. Ok. O una tos irritativa no productiva, una tos alérgica, que habrá que ver la causa de la alergia, pero mientras puedo darle un antitusivo. O sea que, en resumen, son muy pocas las situaciones en las que se debe dar un antitusivo. Y más que todo, si un paciente hace un cuadro gripal y después se le hace un cuadrito viral y ya es un cuadro bacteriano, vas a autoantibiótico, ni siquiera debes cortar la tos, porque la tos es el mecanismo de defensa para sacar todas las secreciones. ¿En qué paciente si se pudiera dar el antitusivo a aquel que tiene comprometido sus músculos respiratorios o inflamada el área que se llama pulmonar, como un paciente asmático, un paciente bronquítico crónico, donde el movimiento de sus cilios no nos va a favorecer, donde tengamos una EPOC, que ahí probablemente haya que bloquear mejor el sistema muscarínico para hacer un poco de broncodilatación y luego ver de qué forma este paciente va a tener comprometido o no su capacidad para eliminar, ¿no? Entonces fíjense que esto es una práctica muy usual. A la mamá le gusta que el niño tenga tos. ¿Qué es lo primero que hace la mamá tras que empieza la tos? Lo corta la tos. Sí, Denis. Es como, wow, no puede haber tos. Y le dan un antitusivo. ¿Solucionaron algo? No se les ocurra. Ah, ya no está tosiendo. Ajá, ¿y qué solucionar? Nada, y en la farmacia son campeones en darte antitusivo. ¿Quién conoce un antitusivo? A ver, díganme. Codeína. Gracias, Vizcarra. ¿Y de dónde se obtiene la codeína, Vizcarra? Vamos. Así son mis alumnos.
Vamos. ¿Quién se acuerda de dónde se obtenía la codeína? El que tuvo en la clase anterior. Es un opioide, doctora. Es un opioide del opio. ¿Y el opio qué producía? Euforia. Y el opio producía estreñimiento. Y el opio produce depresión respiratoria. Y es adictogénico y hace tolerancia. ¿Y puedo ir a comprar una codeína y le dan a los niños? Lamentablemente sí. Y en nuestro país puedo ir a comprarla sin receta, sí. Es un derivado opioide. No va a ser igual que la morfina hasta no tener dosis alta, obviamente. 120 miligramos corresponden como a 10 gramitos de miligramos de morfina, ¿no? O sea que tengo que tener mucha dosis porque 10 ml tienen 15 miligramos nada más. Tendría que tomarme casi un frasco completo de una sola vez para tener ese efecto más euforizante en unos pacientes más que en otros. Pero fíjense de lo que estoy hablando, darle un derivado del opio para cortar la tos, que también va a deprimir el centro de la respiración, porque son depresores en el sistema nervioso central, y le va a producir sueño, y le va a hacer estreñimiento. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Hay que evaluar para cortar la tos. Son muy pocos los casos donde vamos a cortar la tos. Eso es un antitusivo, un expectorante. ¿Qué será un expectorante? Yo quiero que el paciente elimine. Para eliminar a veces la mucosidad o está deshidratada y solo hidratando al paciente ya logré que ese volumen de secreción sea mayor y si es mayor estimula áreas reflexógenas y va a haber tos. Tan sencillo como eso. El expectorante va a provocar tos. Pero si la secreción está seca, olvídense. Entonces, ¿qué es lo primero? Ahí hidrato al paciente. Hidratamos sus secreciones y una vez estén hidratados, probablemente por sí solo, la hidratación, suficiente expectorante. ¿Quién es el expectorante universal? Nadie le gana. H2O, agua. Puedo darle el mejor del mundo. Si está deshidratado, no me sirve de nada. ¿Okay? Y el mucolítico, nos ayuda mucho. Rompe los puentes del moco y lo hace no tan concentrado, sino más laxo. Fácil para eliminar. El gran problema es que si no hay hidratación, lo mismo, no me sirve para nada. ¿Okay? Entonces, estos son los 3 grupos de fármacos que vamos a ir mirando, pero ya les he dicho de forma general para qué va a servir cada uno, qué objetivo terapéutico tengo con cada uno. La tos hemos dicho que es un reflejo. ¿Para qué? Para expulsar todo el cuerpo extraño que hay en vías respiratorias, la secreciones, 2 caminos. O la hacemos productiva o la quitamos. Hay tos que son irritativas netamente. Conexión a internet se ha bajado. ¿Ustedes me están escuchando o no? Sí, doctora, pero se cortó. Ya, sí, ahí me salió un cartel. Hay un viento terrorista aquí afuera. Espérenme un segundo. No, son los de tío, que no molesten. Ya. Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo yo de la tos? Bien, hablamos ya un poquito de la tos. Cuando yo voy a toser hago una inspiración profunda y rápida. Con eso se cierra la glotis y hay un brusco aumento de presión pleural intraabdominal. 120, le dije, bueno, 100 milímetros de mercurio. Hay quien tiene mayor fuerza, menor fuerza, y alcanza un flujo para arrancar todo lo que pide en su camino. ¿Ya? Eso es importante. ¿Será una demanda energética alta toser o no? Sí, doctora. Sí, señor. Entonces, en un paciente con TB no me sirve, en un paciente desnutrido no me sirve, en un CA de pulmón no me sirve. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando el desplazamiento, el gasto energético es muy alto, también la cortamos. ¿Ya? Va a haber un flujo lineal y ese flujo va a ir arrancando, va a golpear contra la secreción a fin de poder ir eliminándola. ¿Ya? Bueno, con eso desprendemos todo lo que encuentra por su paso. Sin embargo, si no tienes hidratada la materia que vas a eliminar, no sirve para nada la tos. Los antitusivos, los realmente antitusivos son los de acción central. ¿Qué significa acción central? Depresores del sistema nervioso central. Se los he dicho 1000 veces en hipnoanalgésico. Todo fármaco que deprime el sistema nervioso central es antitusivo. Solo que los que usamos son los que tienen menos depresión, digamos, pero todavía la mantienen, que va a ser la codeína y el dextrometorfano los más usados.
Estos de acción periférica se los nombro ahora nomás, pero no tienen importancia porque son para el momento, no siempre son útiles. Y son los caramelos, por ejemplo, si alguien empieza a toser en un salón donde hay una conferencia y todo el mundo dijo que estén todos callados, le alcanzan un caramelo y mientras chupa su caramelo, mejor si es de menta, no toso, ¿no? Pero es una tos irritativa normalmente en orofaringe y al chupar el caramelo se forma una pequeña peliculina delgadita y bloquea de momento esos nociceptores irritativos y me para la tos tras que dejo de chupar otra vez. O a veces tomo un poco de agua nomás y ya me pasa, pero es solo en orofaringe. Si hay una secreción en árbol bronquial, olvídense, esto no funciona y estos van a funcionar mientras yo esté chupando y la farmacia está llena en publicidad de pastillas antitusivas para chupar. Eso es un bless. Otros le ponen lidocaína porque bloquea canales al sol, entonces mientras yo la voy chupando, me disminuye el dolor, que bloquea canales al sodio, pero va en un caramelo, dura nada. O sea que no estoy hablando de un poderoso antitusivo, no lo daría en un COVID, una pastilla. ¿Sí? Es como que es más bien un hábito chupar algo cuando tengo un poco una tos irritativa, algo que comí me irritó la garganta o por el cigarrillo, o a veces comen ají, entonces les irrita un poco, ¿no? Nada, solo se los menciono, pero los que yo voy a estudiar realmente son los de acción central, eso lo vamos a ver en detalle. Y estos otros modificadores de factores mucociliares y vagales, a veces la tos está producida por un estímulo del sistema parasimpático, al bloquearlo ya mejora. Esos son pacientes de poco. Levantó la mano Lisme. ¿Querías algo, Lisme? Doctora, va a disculpar la pregunta. Bueno, era dos preguntas. Una, hace rato la que estábamos hablando con la codeína. También creo que, bueno, he escuchado de otro fármaco que tendría que ser el dextrometorfano, que creo que es he visto unos jarabes de la empresa Terbol, creo que le llaman Tusbol. ¿Tiene alguna diferencia con la codeína? Porque creo que son muy similares los dos. Pero Según lo lo que vamos había a mirar. buscado, era algunas RAMs, doctora. Sí, señor. Son Pero, totalmente, son primos hermanos con diferencias claves. Las vamos a ver ahora. Los dos son de acción central. Codeína derivada de morfina, con efecto todavía euforizante y depresor del sistema nervioso central contraindicado en niños pequeños. Dextrometorfano es un derivado de ella, pero le han sacado el efecto euforizante, el efecto depresor, pero mantiene el efecto antitusivo, gran diferencia. Los intervalos de administración, los dos de semivida corta, la dosis es similar también. Pero si tú me eliges entre una codeína y un dextrometorfano, ¿cuál es más seguro? Siempre el dextrometorfano. ¿Cuál es más adictogénico? Codeína. ¿Cuál hace más estreñimiento? Codeína. ¿Cuál tiene menor franja terapéutica? Codeína. Mientras que dextrometorfano, el efecto antitusivo lo mantiene, sin casi todos los efectos no deseados de la codeína. Ya es la gran diferencia, los dos vienen en jarabe, a los pequeñitos no les damos, aparte el gran problema es que codeína hace mucho estreñimiento. Y si hay estreñimiento, el paciente tiene que hacer mayor fuerza para defecar, paciente intoxicado crónico, puede tener un acceso de tos, va a ser hasta un infarto, ¿no? Entonces sí hay una diferencia muy alta. Y si me preguntas, ¿quién es más efectivo entre codeína y dextro? La codeína no más. O sea que el dextro, si bien es casi equiparable, probablemente la codeína sea más efectiva, pero es su derivado y con buen efecto terapéutico. Ahí te la vamos a mirar. Bueno, acción central. En esto nos vamos a quedar en los de acción central, porque esos periféricos es un cuento. La pastilla que quieran ustedes, aunque no tenga ningún fármaco, va a ser antitusivo. Ya lo demás es marketing de la industria. Opioides, ¿qué es derivado opioide? Derivado de morfina, ¿de quién hablo? Codeína. Dihidrocodeína es su prima hermana, pero semivida un poquito más larga. Puedo usar morfina, claro. Un CA de pulmón con todo derecho para el dolor, para producir bienestar y para cortar la tos, ¿no? O sea que fíjense que no todo es para todos. La metadona, que es derivado también del opio. Y también opioides, porque son derivados del opio, pero sin actividad opioide, o sea que lo han extraído del opio, derivado de morfina, el dextrometorfano, pero han logrado sacar la actividad opioide, pero son derivados del opio.
Y ahí entra lo que me decía su compañero, el dextrometorfano, que ya lo vamos a mirar. Y estos antihistamínicos, ¿por qué puedo decir yo que la clorfeniramina es un antitusivo? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Porque atraviesa barrera hematoencefálica. Porque, Depresor del sistema nervioso central, doctora. listo, ya está la respuesta. Depresor del sistema nervioso central. Yo les dije que todos los depresores van a ser antitusivos, no más que otros. Y la benzodiazepina, ¿quién sabe sus 5 efectos farmacológicos de la benzodiazepina? Siempre se los digo. Se los digo para ganar tiempo. Ansiolítico, hipnótico, sedante, hipnótico, convulsivante, anticonvulsivante y relajante muscular. Más depresor imposible. Él favorece el ingreso de, estimula receptores GABAérgicos, entra mayor cloruro, hiperpolariza la célula y según la dosis va aumentando el efecto depresor. Entonces, ¿serán ellos antitusivos? Claro, pero ¿a qué dosis? Te va a hacer dormir, ya va a estar planchado, pero no vas a tener tos. Entonces, ¿con quién me quedo? Me quedo con la codeína y me quedo con el dextrometorfano. Más sabré que todo depresor del sistema nervioso central tiene efecto antitusivo. Codeína, hemos hablado ya de todos sus efectos farmacológicos, no voy a ser tan repetitiva. La dosis viene 15 miligramos generalmente en los 10 ml. Puede usar más de 10 ml, sí, hacer de 15 a 30 miligramos. Fíjense su semivida cada 6 horas. No se debe dar en los niños. ¿Por qué? Porque es depresora, puede deprimir el centro respiratorio, hace buen estreñimiento, puede crear tolerancia, puede producir euforia, dosis altas sí, la consigo fácil, entonces puedo yo comprarla. Una época los niños cleferos compraban la codeína en la farmacia, pero muchos frascos, ¿no? Entonces era la forma de obtener el efecto euforizante. Hidrocodeína, su hermanita, usamos un poquito de menos dosis, la semivida un poquito más larga, pero no ofrece grandes ventajas. Nosotros usamos más codeína. Dextrometorfano me gusta, es un opioide sin acción opioide. No es analgésico, teóricamente no da sueño. Todo es teóricamente en medicina, ¿verdad? Yo espero que no dé sueño. Más algún paciente puede todavía tener ese efecto, sí. Es antitusígeno, muy comparable con codeína, mejor franja terapéutica. No hay depresión respiratoria, ya es un puntísimo a favor. Su capacidad adictogénica, nada casi. Comparada siempre con codeína, ¿no? La dosis igualita a la de codeína, 15 miligramos, está en 10 ml, cada 4 o cada 6 horas según necesidad. Misma dosis, más seguro el fármaco, con los efectos adversos que tenía codeína, él los tiene, diría yo, minimizados. En un niño pequeño pudiera darlos si nunca codeína, ha habido depresión respiratoria porque la mamá se desespera porque tuese, dice, ¿no? Mamá, porque va a haber tos y le da más y le da más y quiere que, como es un jarabito que lo compró así nomás, que le dio mucha dosis, hizo una intoxicación y depresión respiratoria o estreñimientos que llegaron a hilio paralítico. Esa es la codeína, ¿ok? Entonces no es un fármaco seguro. Metadona no la usamos excepto un paciente que tenga un CA, ¿verdad? Y que yo necesite el efecto, además, hipnoanalgésico. Esto se va a cortar, hacemos 7 minutitos de descanso y vamos a seguir porque este tema hoy lo termino, ¿ya? Bueno, hasta ahí tengo mis antitusivos de acción central. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Me quedo con codeína, dextrometorfano. ¿Están todos los derivados de codeína? Sí, que la industria te lo puede meter como cosas nuevas. Siempre hay que ver de dónde están derivando los fármacos, ¿no? Para su obtención. Y son derivados del opio, pues, ¿no? Y luego el dextrometorfano sí fue excelente avance.